Te rogamos también que tú uses la vida de cada uno de los maestros que estarán hablando tu palabra desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden salir, por favor, hermanos. Los demás nos ponemos de pie, por favor, y si saludan a los hermanos que están con nosotros, salúdense, hermanos, unos a otros. Gracias, Anita. Saludamos a nuestros hermanos que están en su casa y nos escuchan a través de la internet, donde quiera que se encuentren. Dios nos los bendiga. Y bueno, como siempre, es para nosotros una grande bendición el poder servirles a través también de los medios de comunicación. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, hermanos. ¿Estamos listos? Ok. Estamos los días miércoles estudiando, estamos predicando acerca de los diferentes reyes que la Biblia nos habla y vamos a seguir adelante en esa misma dirección. Vamos a seguir viendo acerca de el rey Salomón. La semana pasada nuestro hermano Lucas estuvo compartiendo acerca de él y hoy yo voy a compartir otro tema acerca de Salomón. Así que la intención que tenemos es poder saturar el corazón de nosotros, el pueblo, hermano, de la palabra de Dios y a la vez también poder adentrarnos a ver los testimonios que vemos en la palabra de nuestro Dios para poderlos aplicar a nuestra vida, los que sean sanos y los que no, poder poner atención para no hacerlos, que esa es la intención que hay detrás de lo que la Biblia nos enseña en todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que fueron en su momento usados por Dios, pero una de las cosas que hemos venido aprendiendo por medio de este estudio es que eran hombres igual a nosotros, limitados igual a nosotros, sujetos a pasiones igual a las nuestras. Entonces no había diferencia alguna, y en el caso de ellos vemos, como lo vimos en el caso del rey David, el papá de Salomón, cómo terminó su vida aquí en la tierra, sus últimos días de existencia, cómo los terminó. Saúl, de igual manera. Vimos también estamos viendo ahorita acerca de Salomón, y vamos a ver también lo que vamos a estar viendo un poco acerca de la gloria de Salomón. El hermano Lucas ya estuvo hablando varias cosas acerca de eso. Y la necedad de Salomón, porque Salomón, a pesar de haber sido un hombre dotado con una sabiduría de parte de Dios, con el don de sabiduría y entendimiento de cosas que ni siquiera fueron entregadas a través de algún estudio académico en aquel tiempo, sino cosas que Dios le permitió poder entender y conocer, terminó su vida de una manera nada agradable, con un testimonio muy malo que nos deja ver acerca del cuidado que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. El primer libro de Reyes, como el segundo libro de Crónicas, tienen pasajes paralelos que nos permiten ver un poco más de información de las cosas que Salomón estuvo viviendo en su tiempo. Y vamos a ver un poco primero en el segundo libro de Crónicas, que ahí es donde encontramos más capítulos que nos hablan constantemente acerca del testimonio de Salomón. Y en el segundo libro de Crónicas comienza, de hecho, desde el capítulo 1. Aquí es donde vemos algunos de los pasajes paralelos que encontramos en el libro de Reyes, acerca de lo que sucedió cuando le pidió a Dios, después de su aparición, que le diera el don, que le diera sabiduría, ciencia para poder guiar al pueblo, ya que él se consideraba ser un poco, no sabía cómo poderlo hacer, joven, y no sabía cómo poder guiar al pueblo, y es una de las razones por las cuales le pide a Dios que le ayude, que le dé este don para esta sabiduría, esta ciencia para poder guiar a su pueblo y hacerlo de manera que le agradara a Dios. Entonces, vamos a estar viendo algunos casos, cosas de lo que quiero compartir, para no tocar lo mismo que nuestro hermano Lucas estuvo compartiendo la semana pasada.
Y en el capítulo 9, específicamente del libro de Crónicas, todo desde el capítulo 1 en adelante, ahí podemos ver varias de la información que nos da acerca de la vida de Salomón. Y entrando al capítulo 9, encontramos uno de los testimonios que se comenzó a propagar por todos lados acerca de la vida de Salomón por el don que había recibido de sabiduría. Entonces, esto es parte de la gloria que vemos de Salomón, aparte de tanta riqueza que llegó a tener, tanta fama. Y quiero ver un poco acerca de esto en el capítulo 9, segunda de Crónicas. Vamos a ver versículo 1 en adelante, cómo la fama de Salomón se comenzó a regar por todos lados. En el capítulo 9:1 dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá que la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto, y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Entonces era tanta la fama que comenzó a propagarse de lo que estaba sucediendo con Salomón después de aquella aparición que tuvo de parte de Jehová, y en la cual Dios le puso la opción, le dio la elección que le pidiera lo que él quisiera. E inmediatamente él, pudiendo haber pedido otras cosas materiales, por ejemplo, su deseo, el deseo de su corazón, al igual que lo vemos en el corazón de su papá, el rey David, era querer agradar a Dios, era querer servir a Dios. Y inmediatamente lo primero que se le viene a su mente es lo que había en su corazón. Que era lo que había en su corazón, era el deseo de querer servir al pueblo que le había sido encomendado a través de la sucesión de su padre David, quedando al frente como rey. Entonces Dios le concede esto e inmediatamente se empieza por todos lados a ver cómo Salomón está siendo usado por Dios de una manera que no era normal, de una forma completamente divina, no era algo natural lo que estaba sucediendo en la vida de Salomón en este momento. Por todos lados se comenzaba a oír todo lo que estaba sucediendo con él. En algunos casos vemos ahí algunos juicios que él llegó a tratar. La semana pasada hablábamos acerca de algunos de los juicios, que uno de ellos específicamente que queda ahí plasmado en las escrituras, de aquellas dos mujeres que habían tenido a su bebé cada una de ellas, y una de ellas había matado a su hijo, y la otra reclamaba que el hijo vivo era de ella. Y bueno, vienen a un pleito delante de Salomón, y Salomón, con la sabiduría que Dios le da un justo juicio, y entonces descubre quién era la verdadera mamá, que era la mamá del hijo que estaba vivo, y inmediatamente trae la justicia, le da el hijo a la mamá verdadera, y la otra mujer se queda con las ganas de que al hijo lo mataran, porque su hijo lo había ella matado, y con ese sentir malo, quería que también su hijo de su amiga fuera muerto. Entonces, casos como esos los vemos registrados en toda la palabra. Pero una de las cosas que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta mucho, un libro que él fue el escritor, el autor de él, que es el libro de Eclesiastés. Aquí en este libro es donde vemos mucha de la sabiduría que le fue dada a Salomón. De hecho, este libro se considera como un libro completamente sapiencial. Es un libro lleno de sabiduría por todos lados donde leemos. Tiene una profundidad muy, muy amplia en cuanto a la revelación que Dios comienza a dar a este hombre llamado Salomón. Entonces, él es el escritor de este libro, y aquí prácticamente es una tesis de todo su testimonio, de todo lo que él vivió, de todo lo que él estuvo experimentando, de todo lo que él estudió, porque llegó un punto donde se daba el gusto de que si le interesaba, por ejemplo,
la botánica, el estudio de las plantas, comenzaba Dios a revelarle cosas de una manera milagrosa, de tal forma que lograba entender cómo es que se llevaba el proceso de crecimiento, desarrollo, todo el funcionamiento en el caso de las plantas, en el caso de los animales, todo conocimiento que él deseó tener o adquirir sin necesidad de haber ido a una universidad, que lógicamente en aquellos tiempos no las había, aunque sí había escuelas donde ellos estudiaban y donde eran preparados, pero no había lugar donde él pudiera llegar a obtener o adquirir ese conocimiento. Su gloria de él en relación a la fama que se estaba dando de tanto que le estaba Dios revelando, era una fama que ya no tenía fronteras. Por donde quiera se oía de todo el conocimiento que él tenía. Había reyes, había gobernadores que anhelaban tener la sabiduría que Salomón estaba recibiendo, pero no les era posible, porque la sabiduría que Salomón estaba recibiendo era una sabiduría totalmente, completamente venida de Dios. Entonces, todo lo que él escribe en el libro de Eclesiastés, encontramos cómo llega a un punto de quedar prácticamente en un punto neutro, donde después de tanto estudio, después de tanta investigación, después de tanta experiencia, después de haber tenido todo, llega el momento donde precisamente escribe este libro de Eclesiastés, que es uno de los libros que él escribió, y aquí inicia de esta manera el libro. En el capítulo 1 de Eclesiastés vamos a ver un poquito nada más acerca de su sabiduría, y el capítulo 1 de Eclesiastés dice la palabra de Dios ahí: palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Y aquí empieza de esta forma, introduciendo el tema de su libro, diciendo: vanidad de vanidades. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces repetida la palabra vanidad en un solo texto. Esto, hermano, resalta mucho de lo que él aprendió al darse cuenta de que todo lo que hay en el mundo, de hecho, el apóstol Juan también lo llegó a recibir de parte de Dios, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, decía Juan, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, dice que todo lo que proviene del mundo, dice que no es del agrado de Dios, ¿no? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre se permanecen para siempre. Bueno, Salomón, que fue uno de los primeros que se expresa de esta manera, que todo es vano, que todo es vacío. La palabra vanidad viene de algo que está vacío, algo que aparenta ser, pero que no es nada, algo que se desvanece ante los ojos de la persona que lo está viendo. Es como una ilusión óptica que tenemos al frente y que de repente, por una cuestión de un destello, se desaparece. Eso es a lo que se refiere de todo lo que él experimentó. Salomón aparece en la Biblia, hermanos, como uno de los hombres más ricos de todos los tiempos, un hombre de los más ricos, de los más sabios, que llegó al momento donde él mismo con esas palabras dice: todo es vacío, todo es vanidad, todo no es verdad, no existe, porque realmente sabemos que hay leyes los cuales descomponen, corrompen tanto al ser humano como a las plantas, como a los animales, como la creación de Dios. Incluso dice que todo va a desaparecer. Nada es realidad. Nosotros vivimos prácticamente en un mundo que es irreal. La única verdad o la única realidad que nosotros tenemos y que podemos disfrutar y participar de ello, nada más es lo que nosotros vamos conociendo de parte de Dios. Eso es lo verdadero. De hecho, Él es el que se atribuyó ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 1 dice él: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? En una forma de pregunta, ¿no? ¿De qué le va a aprovechar el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Y luego dice: generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y fíjate que todo esto eran investigaciones que él hacía, investigaciones que Dios le permitió adquirir como un conocimiento dado directamente de él, porque en ese tiempo la astronomía pues sí había conocimientos de astronomía o de astrología. Vemos que Abraham era un hombre que conocía, se dice que incluso él era posible de que entendía el estudio del universo,
por esa razón, cuando Dios habló con Abraham, lo sacó en medio de su sueño y le dijo, ¿ves las estrellas? Dice, si las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia, porque eran hombres que tenían conocimiento del universo. Pero Salomón se le da a saber, ¿no?, que sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, y esto no era un estudio que él estaba adquiriendo a través de hombre a hombre, sino lo estaba recibiendo directamente de parte del maestro de los maestros, que es Dios. Toda esta sabiduría, todos estos conocimientos. El versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, en un círculo rotatorio continuamente, el ciclo del camino del viento que lleva alrededor de todo el planeta Tierra y viene dando vueltas. ¿Quién le dijo todo eso a él? ¿Cómo él lo pudo descubrir si el viento no es materia? El viento no tiene color. El viento solamente lo podemos sentir, pero realmente incluso habla la Biblia que el viento es como el espíritu, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No, lo podemos sentir, pero no sabemos ni hacia dónde va jalando. ¿Quién le dijo todo eso a Salomón? Era sabiduría que él estaba recibiendo detrás de, no solamente Dios le dio sabiduría para poder gobernar al pueblo, para poder traer juicios al pueblo, para poder guiar al pueblo. No, eso fue una parte, y realmente creo yo que esa fue una de las partes que pudiéramos decir más fáciles posiblemente en relación a todo el conocimiento que le dio. ¿Por qué? Porque hay muchas experiencias que él ya traía de parte de su papá. Él caminaba con su padre, veía cómo su padre se movía, veía cómo su padre peleaba, él estuvo en medio de batallas, o sea que ya había cierta sabiduría de parte de su papá, cómo gobernaba, ya había conocimientos que sí pudo él haber recibido en entrenamiento al lado de su papá, cuando lo veía cómo se movía, cuando veía cómo ordenaba, cómo se levantaba de los pecados que llegó a cometer, cómo se entrenó de alguna forma. Salomón tuvo la oportunidad de tener de cerca a su padre, así que tenía muy buena escuela en relación a lo que era la guianza para el pueblo. De alguna manera venía, como dice uno, de muy buena madera. ¿Por qué? Porque traía una escuela de las mejores a través de su papá, el rey David, que queda como uno de los reyes con mayor fama dentro de todos los reyes de Israel. Y él fue entrenado básicamente a través del buen consejo de su papá, independientemente de los pecados que llegó a cometer, porque aún a través de los pecados que su papá llegó a cometer, nos damos cuenta cómo su padre le enseñaba cómo sí se llegó a caer, pero también cómo se levantaba y cómo se ponía cuentas con Dios. Y eso es un entrenamiento en la práctica. Entonces, si bien es cierto que la preocupación de Salomón es pedirle a Dios sabiduría, y fíjense nada más cómo su enfoque era dirigir al pueblo. Ese era lo que él quería. Dame sabiduría para poder dirigir al pueblo. Dame sabiduría para poder gobernarlo, porque yo soy joven, no sé cómo entrar, cómo salir, no sé cómo les voy a dar guianza. El pueblo es mucho. De alguna forma, ya cuando vio toda la responsabilidad que se le quedó, se puso a pensar, esto es mucha la gente, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios en su gracia se le manifiesta y le pide sabiduría. Pero esa fue una parte. Y cuando nosotros entramos y vemos el libro de Eclesiastés, hermano, aquí encontramos mucha de la sabiduría que le fue revelada a Salomón. Muchas de las cosas que realmente son dignas de poderlas estudiar, porque a través de este libro de Eclesiastés incluso nos damos cuenta cómo vienen lo que se conocen como dichos, ¿no? Que contienen tanta sabiduría. Algunos de los proverbios también son considerados de Salomón, solamente los que es el capítulo 29, el 29 y el 30, creo son los únicos 30 y 31 que no son de Salomón, pero igual, todos estos libros nos damos cuenta de tanta y tanta sabiduría que Dios puso sobre el corazón de Salomón. En el capítulo 1, vamos a ver esto, miren, versículo 12, de ahí de Eclesiastés. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Sí? Dio su corazón a inquirir. E inquirir, hermano, es buscar algo a profundidad. Llegaba el momento donde él se metía y te decía ahorita, quería saber, por ejemplo, ¿no? Como toda persona en medio de nuestro instinto de curiosidad,
veía algo, a lo mejor cómo se movían los animales, decían, bueno, ¿y qué es lo que hace que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la jirafa tenga ese cuellote tan largo? ¿Sí? Y empezaba la curiosidad, y ya que le caía la curiosidad, entonces no descansaba hasta que no inquiría en qué consistía que la jirafa, por ejemplo, nada más tuviera el cuello así tan largo y la manera en cómo se movía, cómo caminaba, todo esto. Eso es lo que se refiere él. Dice, di mi corazón a inquirir. Inquirir es buscar diligentemente, minuciosamente, detenidamente. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Y luego dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras de los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea, la gente, de repente por ahí pasó un loco al lado de Salomón y dice, ¿y este por qué se comporta así? Y comienza a inquirir y empieza a estudiar, a ver, quiero saber por qué es que este se comporta así. Eso es a lo que se está refiriendo. O sea que llegó al punto de darse el lujo de tanta sabiduría que recibió de parte de Dios, de indagar todo, cualquier cosa que a él se le atravesaba, se ponía a estudiarlo, se ponía a inquirir con sabiduría, con detenimiento, y Dios le comenzaba a revelar las cosas, hermano. Él mismo en este libro de Eclesiastés dice que de todo lo que existe ya era antes, nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, lo que era antes, hoy lo es. Por ejemplo, nosotros oímos secularmente hablando que de repente se mencionan ciertos, se dice inventores. Realmente no existen los inventores, solamente son personas que Dios les ha dado el privilegio de encontrar o de descubrir algo que ya existía, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Dios da el privilegio, cualquier cosa, cualquier descubrimiento que de repente sale a la luz y que incluso lo arrojan en las noticias. De repente se oye que ya traían la cura del cáncer, y que los médicos o científicos que traían la fórmula, que viajaron de un país a otro, y que resulta que el avión en el que viajaron lo derribaron, y después descubrieron que en ese avión venía la fórmula que se había encontrado contra el cáncer, y es posible. ¿Por qué? Porque sabemos que la mafia de lo que es la farmacéutica les conviene que no se descubran ese tipo de cosas, porque a través de eso ganan muchísimo dinero. Bueno, se descubrió, sale en la noticia, no se sabe nada, pero no es nada nuevo. Cuando Dios lo quiera dar a conocer, no va a haber nadie que lo pare, ¿sí? Y son cosas que están en el corazón de Dios, y muchas de esas cosas son a las que Pablo se refería en el libro de Corintios, cuando decía, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman, y Él nos las revela por medio de su Santo Espíritu. Entonces ahí están todas esas cosas, es parte de eso. Bueno, Salomón se dio el lujo de indagar, de inquirir, de buscar todo lo que él quiso. En el capítulo 2 del libro de Eclesiastés dice él, dije yo en mi corazón, y te das cuenta cómo él mismo venía a su pensamiento. Hay mucha gente que se consideran como introvertidos, o se les dice en cuanto al temperamento melancólicos o flemáticos, ¿no? Que hablan para adentro, que a veces pueden estar como que no están haciendo nada, pero están hablando por dentro, están pensando, pero hablando por dentro. Bueno, Salomón tenía esa característica, que él empezaba y se le metía algo, y dice él, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. O sea que él mismo se daba los deleites, los gustos que él quería darse. Le decía a su corazón, vente, vamos, te voy a probar con alegría, gozarás de bienes. Y luego llega el momento donde después de probar todo esto, dice, mas he aquí, esto también era vanidad.
Llegaba el momento donde él se daba cuenta, hermano, que nada le satisfacía. O sea, nada llenaba aquellos vacíos que son vacíos que exclusivamente Dios es el único que los puede llenar. Estábamos haciendo hace algunos meses atrás el estudio o el desarrollo del estudio acerca de los instintos naturales. Cómo Dios nos diseñó dentro de nuestra alma de tal manera que esos instintos que muchas veces buscamos la satisfacción a través de diferentes maneras o medios, de una forma desesperada, tratándolos de llenar con esto, con aquello, y muchas veces instintivamente, ¿verdad? A través de trabajo, a través de cosas materiales, a través de hábitos, a través de vicios, a través de diferentes cosas, y llega el momento donde la gente o todos, incluso algunos, posiblemente hemos llegado a pensar, si yo tuviera esto, si pudiera hacer esto, si pudiera lograr esto otro y lo llegara a obtener, voy a ser el hombre más feliz, la mujer más feliz, voy a ser un hombre sumamente pleno, satisfecho, una mujer plena, satisfecha. Y llega el momento donde lo tiene y vuelve a darse cuenta de su realidad, que sigue habiendo vacíos en su alma. Entonces, Salomón llegaba hasta ese punto, donde se daba prácticamente los lujos de tener lo que él quisiera. Y es importante, hermano, que, por ejemplo, este libro, porque viene de la boca de un hombre que fue uno de los hombres más sabios. Si nosotros leyéramos el libro de una persona desconocida, que no sabemos ni qué tipo de persona es, si es estudiado o no es estudiado, si tuvo experiencia o no tuvo experiencia, si fue millonario o no fue millonario, si pasó por diferentes cosas en su vida o no pasó, no sabemos nada, pues tal vez lo leemos como muchas veces, ¿no? Los que se dedican a la mercadotecnia en cuanto a sus libros que escriben, pues lo primero que tratan de hacer es buscar un título que sea atractivo, un título que llame la atención a la gente, para que cuando la gente lo vea, le dicen a la gente, por ejemplo, 12 pasos para ser millonario. Pasa alguien y dice, ay, mira, no saben si la persona es millonaria, quien lo escribió, pero como dice eso, entonces lo van a leer, y tal vez la persona que lo escribió ni millonario es, y entonces, pero de esa manera entrampan a la gente, logran que se venda su libro, y quizá en eso pues quedaría uno pensando, bueno, pues ya 12 pasos, ya lo leí, los estoy practicando y sigo igual de pobre, ¿verdad? A lo mejor ese que lo escribió ni siquiera era nada de que millonario, y ya luego la gente se da la tarea de investigar, se da cuenta que no era ningún millonario, no era una persona con experiencia y no tenía nada, era un pobre igual que uno, pero caímos en la trampa. Entonces, si eso viniera de la boca de una persona así, tal vez uno quedaría todavía con el signo de interrogación. Bueno, pues lo voy a poner ahí a ver si es cierto. Pero esto, hermano, viene de la boca de uno de los hombres más sabios que ha existido en todas las épocas. No ha habido otro hombre, primero Jesucristo y luego Salomón, después de ellos, más sabio que ellos. No lo ha habido en toda la época, y yo creo que no lo va a haber, porque la sabiduría que Salomón tenía era directamente del corazón de Dios. Era una fuente inagotable que estaba cayendo sobre su corazón, dándole cosas que eran simplemente inalcanzables a través de los estudios que posiblemente en aquel tiempo se podían adquirir. No había manera, pero Salomón llegó el momento donde de todo probó, hermanos, de todo tuvo. Entonces es bonito cuando ve uno estas cosas desde ese punto de vista, que nos damos cuenta de que una persona que tuvo esa experiencia hablando de esa manera es digno de que pongamos atención, porque si no ponemos atención, ahora recuerda esto es palabra de Dios, hermano. Lo que se quedó aquí escrito fue inspirado por medio de Dios. O sea, en otras palabras, Dios puso en el corazón de Salomón, deja escrito esto, porque esto le va a servir a las generaciones que vienen delante de ti y que van a nacer, y tienen que darse cuenta que todo lo que existe aquí en el mundo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, cuando la gente logra entender eso, hermano, ya no quiere decir que no tome sentido las cosas, ni el trabajo, ni las cosas materiales, ni los estudios que se adquieran a través de nuestro esfuerzo, pero nos damos cuenta que todo eso tarde o temprano se va a acabar, tarde o temprano se va a deshacer. Ahorita lo tenemos, mañana no, incluso la misma existencia. Habla la Biblia que la vida, el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 12 de este libro, diciendo que cuando llegue ese momento, miren, vamos para acá, capítulo 12, como
que a todos nos va a llegar. Capítulo 12, dice Salomón, perdón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto se refiere ya en la etapa, pues donde no necesariamente en la etapa de la vejez, porque días malos cualquier persona los puede tener, ¿sí? Dice él, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y esto hablándole a los jóvenes en aquel tiempo, porque como siempre, los jóvenes llegan a una etapa donde viven bajo mucha ilusión, bajo mucha vanidad, a veces no quieren dirección, a veces le quieren enseñar a los papás y de esa manera se comportan, ¿no? Si ven el capítulo 11, versículo 9, algunos, no todos, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Parece ser que les da permiso para que vayan y hagan lo que quieran. Eso parece ser que es el consejo que está dando. Alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero aquí viene, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿sí? Así que hazlo, pero sabe que sobre todas las cosas que hagas en tu corazón, Dios te juzgará. En el 12 entonces introduce la muerte y les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, ¿sí? Cuando se oscurece el sol es cuando ya la persona está perdiendo la luz. La Biblia dice que la lámpara, las ventanas del alma son los ojos. Cuando ya se comienzan a cerrar los ojos, se comienza a oscurecer, ya no entra la luz, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, cuando ya se comienza uno a doblegar y cesarán las muelas, cuando comienza uno a quedarse chimuelo, porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas, hablando de las ventanas del alma, las puertas de afuera se cerrarán por lo debajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, se acaba el júbilo, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá en el almendro, la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, todo el capítulo, todo el libro de Eclesiastés, hermano, está muy, muy bonito, como el de Proverbios, que fueron libros escritos por el rey Salomón y que contienen mucha sabiduría. Esos libros son completamente sapienciales, son libros de sabiduría y en ella encontramos realmente la razón de la existencia, la razón de la vida. Ahí encontramos consejos bien prácticos que si los tomamos en cuenta, hermano, vamos a evitarnos mucho de lo que él hablaba, que era aflicción de espíritu, de cómo la gente a veces vive. Él habla aquí en este libro cómo hay personas que no tienen hijos, no tienen descendientes y dice que trabajan tanto y están trabajando y ni siquiera tienen a quién le van a dejar su fortuna. Algunos otros que se están matando prácticamente, que ni se cuidan bien y comen y llega el momento de que mueren y ya nadie se acuerda de ellos. Muchos que mueren, muchos que se comportaron muy bien, que quedan en el olvido y otros que se portaron muy mal y quedan entre las sociedades como gente famosa. Todo eso lo habla aquí en este libro el rey Salomón, que es un libro que nos permite ver mucha de la sabiduría que Dios le llegó a dar a Salomón. Por eso la gente venía desde lejos, hermanos, y cuando oían, decían, este tiene las respuestas a lo que yo quiero. Porque siempre ha habido gente inquieta, todos tenemos ese instinto de querer, de conocimiento, queremos conocer más. Y si por ahí había una persona, por ejemplo, que estaba investigando quizá, no sé, la vida acuática de los peces y estaban bien metidos y no le entendían, vamos para allá con Salomón. Dicen que Dios le está dando sabiduría. Iban para allá y escuchaban cómo todas las preguntas que les hacían, se quedaban ellos
prácticamente estupefactos de ver la forma en cómo Salomón les contestaba, porque la sabiduría con la que Salomón disertaba era una sabiduría que Dios le había entregado a él específicamente, hermano. O sea que no fue solamente la sabiduría nada más para guiar al pueblo, eso fue una parte, pero realmente fue de todas las investigaciones, descubrimientos que él llegó a hacer, que quedaron aquí en la palabra de Dios. Y mucho de ello, hermano, si nosotros leemos Proverbios, y te recomiendo mucho leer el libro de Eclesiastés, ahí vemos cosas tan interesantes que nos van a ayudar para librarnos de mucho dolor y sufrimiento. Miren, vamos a ver capítulo 5. Fíjense esto, hermanos. Aquí, por ejemplo, en el 5 habla de cómo no hacerle promesas a Dios, y da un consejo. Dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas es mejor que no prometas, o que prometas y no cumplas. Y entonces dice: vas a hacer que Dios se enoje a causa de tu promesa y destruya la obra de tus manos. Comienza, todos esos consejos lo vemos ahí. En el versículo 9, fíjense este consejo del rey Salomón. Dice en el versículo capítulo 5, 9: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero, ¿qué dice, hermanos? No se saciará de dinero. El que ama mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Eso es cierto o no es cierto, hermano? Todo eso es cierto. La gente que tiene mucho, hermanos, y que no tiene a Dios, son gente que vive siempre sin descanso, con mucha tensión, no disfruta nada. Tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en las zonas ricas, mansiones solitas, donde vive solamente las mascotas que tienen, con la persona que es la que se encarga de hacer el mantenimiento de la casa, sola, ellos por allá por otros lados, sí, preocupados cómo poder seguir haciendo dinero y dinero y dinero. No tienen paz en su alma. Siguen produciendo dinero, pero también siguen produciendo quien consuma ese dinero. ¿Por qué? Porque entre más tienen, más trabajadores tienen que tener, ¿sí? Y todo esto es parte de lo que vemos cómo se mueve el mundo, que a veces pareciera ser como de locura, que llega un punto donde por esa razón el rey Salomón, cuando escribe este libro, dice: vanidad de vanidad, dice, todo es vanidad. ¿Por qué razón? Porque todo va a donde mismo. Dice el versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, ¿qué dice? Nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. En aquellos tiempos los faraones llegaban a pensar que en la otra vida podían llevarse todos sus tesoros. De hecho, por eso los enterraban con sus tesoros. Les metían todos sus tesoros que llegaban a conquistar cuando llegaban a pelear, y todos sus tesoros pedían que cuando se murieran se los echaran ahí, porque eso se los iban a llevar a disfrutar a la otra vida. Y no, lógicamente no era así. Ya llegaba el momento, después de siglos, que los rateros encontraban las tumbas y se metían, y pues encontraban esos tesoros, y ellos eran los que seguían disfrutando de esos tesoros de los faraones. Nada de todo esto era de provecho. Y esos los consejos que da Salomón a través de todo esto, hermano, cómo bendice la vida de uno cuando le pone uno atención. Estos libros entonces, Proverbios y Eclesiastés, son libros que nos dejan ver muchísima de la sabiduría que Dios le reveló al rey Salomón. Era un hombre muy famoso, y su fama se debió a todo ese conocimiento que estaba adquiriendo, no solamente de los asuntos de Dios, vuelvo a repetirte esto, sino de toda cosa que a él se le pegaba. Sí, era como una persona que todo lo que se le ocurría, todo. Te puedes imaginar llegar a ese punto de sabiduría en el cual llega el momento donde digas: ok, quiero investigar esto,
y te pongas a investigarlo y empieces a recibir toda esa información, hermano, era una persona que tenía el corazón de Dios, una persona que tenía el Espíritu de Dios fluyendo dentro de él a través de la fuente de la sabiduría. Porque en la Biblia la sabiduría, hermanos, está personificada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan, se refiere a la sabiduría, pero en la sabiduría es Cristo Jesús mismo, hermano. Cristo Jesús vivía dentro de la vida de Salomón. Por eso es que era tanta la sabiduría que se manifestaba en él, de tal forma, hermano, que la gente podía venir y con certeza les iba a contestar cualquier duda, cualquier pregunta que tuviera en cualquier asunto, en cualquier asunto. Entonces, para poder cerrar este punto, no ha habido ningún otro hombre como Salomón, ni lo va a haber, ¿sí? Y no ha habido, en primer lugar, Cristo Jesús, el sabio de sabios, y posteriormente Salomón. Pero de ahí en adelante no ha habido hombres ni mujeres que hayan tenido o que tengan la sabiduría que Salomón llegó a tener. Puede haberlo, claro que para Dios nada es imposible, pero pues realmente ya en este caso ya nosotros tenemos lo que necesitamos, que es el conocimiento de Dios, y eso es lo que nos debe de interesar. Amén. Entonces también era un hombre sumamente rico, y nuestro hermano Salomón, incluso nuestro hermano Lucas, perdón, nos dio incluso cifras de la riqueza que este hombre llegaba a tener. Fue tanta la riqueza que llegó a tener. Dice que en su tiempo las piedras eran como plata, que de tal forma que ni siquiera les ponían atención de tanto tesoro que llegó a tener. Y aparte de lo que le dio su papá cuando hizo el templo, ¿verdad? Bodegas, dice, llenas de oro, llenas de tesoros. El rey David, toneladas, estamos hablando de toneladas de oro, hermano, incluso toneladas que recibía de oro cada año venían, le traían toneladas de oro. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, te voy a leer un pasaje en la versión actualizada, no en la Reina Valera 1960, nada más para que veamos la traducción de las cifras de lo que percibía Salomón, y eso nada más de lo que se lograba identificar, más aparte todo lo que tenía. Era un hombre sumamente rico. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Fíjate esto, Primera de Reyes, capítulo 10, 14, dice, cada año el rey Salomón recibía alrededor, estoy leyendo la versión actualizada, ¿ok? Recibía alrededor de 22,000 kilos de oro cada año. Estas son 22 toneladas de oro, hermano. Imagínate cada año. Ahora dice, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes, los reyes de Arabia y los gobernantes del país. Salomón mandó hacer 200 escudos grandes y 300 pequeños, los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro, los pequeños pesaban poco más de 1,5 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil, recubierto con oro puro. El respaldo era redondo y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía 6 escalones y a ambos lados de cada brazo había un león de pie. Había un escalón, había un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. En aquella época no había nada de plata porque no la consideraban de mucho valor. Te decía que las piedras, o sea, la encontraban regada la plata, no la consideraban de valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Irán viajaban juntos y cada 3 años traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año, cuando lo venían a ver, le llevaban regalos de oro, de plata, ropas, perfumes, caballos, mulas. Salomón reunió 1,400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Cilicia los caballos de Salomón. El precio de un carro comparado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro
que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. O sea que era un hombre sumamente millonario, hermano, sumamente riquísimo. En el libro de Eclesiastés también nos deja ver un poco acerca de lo mucho que llegó a tener Salomón. Así que dentro de los reyes también que aparecen en la Biblia, hermano, Salomón fue uno de los reyes más ricos, ha sido uno de los reyes más ricos de todas las épocas. Tenía toneladas de oro. Imagínate nada más, dice que eran 22,000 kilos los que le llegaban cada año. Cada año. Entonces, todos los años que él quedó de rey, te habrás podido imaginar cuántas toneladas de oro llegó a almacenar, aparte de lo que ya tenía desde que su papá le transfirió todo el oro que tenía, que había conquistado. Dice que el rey David tenía bodegas de oro donde tenía tesoros preciados, los cuales venía guardando, ahorrando para entregarlos para el templo que se iba a construir a través de Salomón. En el capítulo 2 de Eclesiastés, miren, vamos para acá, versículo 4, dice Salomón: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, ¿qué dice? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Alguna persona de las que pues son muy ambiciosas, o de los predicadores hoy que solamente hablan del dinero, ven a decir: no, pues me lo hubieras dado a mí, Salomón, ¿verdad? Pero este consejo viene, hermano, de un hombre, de los hombres más ricos de todos los tiempos, hermano. No viene de cualquier hombre, sino un hombre que verdaderamente pudiera decir: eso no es nada. ¿Por qué? Porque incluso la forma en cómo Salomón termina, miren, vamos a ver ahora la caída o la apostasía de Salomón. Ya vimos su gloria, ya vimos su fama, ahora vamos a ver su apostasía o la caída de Salomón. En el capítulo 11 del segundo libro de Reyes, a ver, déjenme ver si es este o no. No, es segunda de Crónicas. Primera, ¿verdad? ¿Sí? Se me perdió. Ok, sí es en Primera de Reyes, capítulo 11. Fíjense esto, hermanos. Aquí es donde vemos la manera en cómo el corazón del rey Salomón comienza a desviarse de Dios. Y cómo a raíz de descuido, ¿no? Realmente tiene uno que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Cuando se habla acerca de esos temas. Pero varios de los hombres de Dios, hermano, en la escritura, fueron derribados por medio de mujeres. Ahí está el caso de Sansón, que a raíz de una mujer, Dalila, fue destruido, quedó muerto prácticamente, sirvió como un juguete. Está el caso de David, que hemos ya estudiado, cómo también terminó de igual manera. Terminó mal, bueno, no terminó, bueno, tuvo uno de los errores o pecados que quedó marcada muy fuerte sobre su vida. Y esto nos deja ver, ¿verdad?, cómo de hecho habla la palabra de Dios como personificando la impiedad o el pecado de una manera, y no es en una forma generalizando la manera en cómo las mujeres se comportan, porque
Hay mujeres piadosas, mujeres santas que se guardan, que realmente respetan a los hombres de Dios, respetan a los hermanos, pero realmente también hay mujeres que el fin es destruir la obra de Dios en la vida de los hombres, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque estas advertencias tan constantes que vemos en la palabra de Dios acerca de mujeres que no fueron mujeres guiadas por Dios y la forma en cómo hicieron que hombres de Dios cayeran, que es algo que se ve continuamente, que incluso no se ve por el lado de las mujeres, por ejemplo, que los hombres las hayan hecho caer, sino más por el lado de la mujer. Es algo que llama la atención, sobre todo para nosotros los hombres. ¿Por qué razón? Porque incluso hoy en día muchos de los hombres de Dios, siervos de Dios, familias han sido destruidas por medio de pecados que en un momento dado se llegaron a filtrar por descuidos que se tuvo en la vida espiritual del hombre, hermano. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque estas son advertencias muy severas para nosotros los hombres que nos dejan ver cómo vamos a terminar si nosotros no cuidamos nuestra vida. ¿Hasta dónde podemos llegar a caer si nosotros no cuidamos nuestra vida? ¿Por qué razón? Porque esto es parte de lo que se vive al diario vivir. Habemos hombres que si no nos cuidamos, hermano, vamos a ser derribados tarde o temprano. Nosotros a veces como varones, y es que esto es algo que se da más en la vida de los hombres, hermano. Por esa razón es que es importante enfatizar en esta situación en la vida de los hombres, porque en el hombre es donde más se da este tipo de pecados, que son pecados en relación a lo sexual, que son pecados que están ahí de impureza en la mente de la gente, que no quiere reconocerlos. Hace algún tiempo atrás pensaba yo de esta manera y incluso yo llegaba a creerlo así de esta forma. He tenido que corregir eso, que mientras que el pensamiento, el pecado esté aquí en la mente y no salga, todavía no es pecado. Pero realmente, hermano, Dios conoce lo más íntimo del corazón. Y la Biblia dice que desde ahí, desde adentro de la mente, vienen los pensamientos, vienen los hurtos, vienen los homicidios, viene la fornicación, viene el adulterio, vienen los robos. Todo esto viene desde la mente. Y si nosotros no cuidamos nuestra mente, hermano, va a llegar el momento en donde tarde o temprano vamos a ser un juguete de los demonios, como lo fue Sansón. ¿Se acuerdan que a Sansón se lo llevaron? ¿Qué le pasó a él? Le sacaron los ojos, lo llevaron delante de su dios Dagón de los filisteos, sirvió de juguete, se burlaron de él, blasfemaron de Dios, se burlaron de Dios, porque eso es lo que llega a pasar con nosotros los hombres de Dios. Sí, cuando me refiero a hombres de Dios, me refiero a todo hombre cristiano que está en medio de nosotros. Con nosotros los hombres de Dios, cuando de repente no nos cuidamos o llegamos a descuidarnos, tengamos mucho cuidado con eso, hermano, porque realmente todo esto es parte de lo que se ha visto y se ha oído, y hay desastre que está pasando. ¿Por qué? Por descuidos, de igual manera como en el caso de lo que vamos a ver de Salomón, siendo uno de los hombres más sabios. Eso es lo que habla el capítulo 7 de Proverbios, de cómo, y fue escrito por él, capítulo 7 de Proverbios. Miren, vamos aquí rápidamente, cómo él, teniendo ese conocimiento, no tuvo el cuidado. Dios le advirtió. Dios se le apareció en dos ocasiones. La primera ocasión fue cuando le dio aquel premio, ¿verdad? Aquella bendición. Y la siguiente ocasión fue para reafirmarle, recordarle que si él se apartaba de él, entonces él iba a destruir el reino. No en el tiempo de él, sino que por amor a David, dice la palabra de Dios, que Dios no quiso que el reino de Israel fuera destruido, fuera quebrado, fuera dividido en el tiempo de Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, más adelante lo vamos a ver, viene precisamente esa división que se origina por causa precisamente de lo que Salomón llegó a hacer y por la manera en cómo terminó. El capítulo 7 de Proverbios, este capítulo, hermanos, habla claramente de la forma en cómo se va metiendo la impureza, el pecado, y lo personifica a través de una mujer. Puede ser aplicado directamente a una mujer, si es el caso de alguna persona que esté en una situación así,
pero también puede ser el caso aplicado personificando lo que es el pecado, la maldad, la impureza, todo lo que tiene que ver con depravación. Capítulo 7, versículo 6. Voy a leer del 6 en adelante. Y Salomón escribió esto. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Sí tenía experiencia Salomón acerca de esto. Esto lo está escribiendo él. Esto fue algo que él experimentó. Entonces dice él: mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. O sea que por ahí se quedó viendo a un hombre joven que iba caminando, estaba en su palacio, entre sus rejas o lo que cubría las ventanas de su palacio, veía y se quedó viendo a un joven a lo lejos falto de entendimiento. Y dice, versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Una prostituta se le acerca y le sale al encuentro a este joven, el cual Salomón está viendo a lo lejos, y dice que era esta mujer alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza. O sea, una mujer vaga, una mujer sin rienda, acechando por todas las esquinas. ¿Por qué andaba así? Porque andaba en búsqueda precisamente de un hombre. Se asió de él, o sea que se le aventó, se le cuelga en el cuello, se asió de él y le besó. Y luego le dice, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea que ya había ido a pecar, ya había ido a purificarse, ya había pagado lo que había hecho, y dice: ya pagué mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. Venía detrás de ti, porque el pecado anda detrás de uno, hermano, y si nosotros lo andamos buscando, tarde o temprano nos va a alcanzar. No podemos jugar con fuego. Nosotros podemos burlarnos de quien queramos, pero de Dios no nos vamos a burlar. El pecado anda detrás de uno acechándole, y si tú y yo no lo reconocemos, si nos arrepentimos o le cortamos la cabeza completamente, tarde o temprano vamos a quedar arruinados. Entonces, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. O sea que era una mujer seductora, una mujer insaciable, una mujer que se presenta de esa manera. Te lo vuelvo a repetir, esto puede ser aplicado para una mujer como para lo que es la impureza, el pecado, porque de esa manera es como insiste la tentación, hasta que esto puede ser tanto para la mujer como para el hombre, y no en relación a la cuestión sexual. Puede ser en cualquier campo, porque es la manera en cómo el pecado se mueve, cómo el pecado seduce, atrae, cómo el pecado llama la atención y cómo quiere tentar al siervo o la sierva de Dios. Entonces, eso es como huele rico para la gente que quiere pecar, que quiere hacerse ilusiones en su mente de que todo está bien, de que no está tan malo, de que nadie me va a ver, de que nadie se da cuenta. Eso es lo que creemos. Dios sí se da cuenta. Y entonces dice el versículo 17: he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Y luego dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Y aquí viene ya la trampa. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave se apresura a la red y no sabe qué es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Pero él no oyó eso, ¿sí? Ahora, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Él sabía todo esto,
pero su vida termina entonces. Ahora sí, vámonos para allá a Reyes. Quedamos que era Primera de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar, hermanos. Unos cuantos minutos más y acabamos. Dice, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, desde ahí cometió un error, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Las moabitas, hermanos y hermanas, o los moabitas eran descendientes de Moab, que fue el hijo que tuvo Lot con su hija, el incesto que hubo entre ellos. De ahí sale, de esa depravación surge un hijo, y de ahí vienen los moabitas. O sea que esto nos permite ver cómo empieza la depravación a entrar en la vida de Salomón. ¿Sí? Dice aquí, a muchas de las extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom. Las de Amón, hermanos, eran mujeres que tenían uno de los dioses llamado Astarot, y este dios era un dios conocido como el dios de la fertilidad. Sus cultos que ellos hacían eran cultos en el cual había desenfreno, había todo tipo de desenfreno sexual y todo tipo de desenfreno en todo tipo de placer de la carne. Y ese fue el tipo de mujeres en las cuales Salomón puso sus ojos, en las de Moab, en las de Amón, en las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjate, después de ser tan sabio, empieza su apostasía. Apostasía es que se comenzó a apartar de Dios, hermano. En la última etapa de su vida, pudiendo haber quedado como uno de los hombres más sabios, termina como un hombre necio y desperdiciando toda la sabiduría que ya Dios le había revelado. Se unió a ellas. Versículo 3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice que pasó? Desviaron su corazón. Tenía un desenfreno sexual que nada lo detenía. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ya Dios se lo había dicho que iba a pasar eso, ¿verdad? Ya había sido advertido, pero no tomó en cuenta el consejo. Sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Eso fue el fin de Salomón, hermanos. Terminó apartado de Dios, terminó como un necio y ofendiendo a Dios, haciendo desobediencia tras desobediencia de las cosas que él sabía que no tenía que hacer. En primer lugar, tomar mujeres que eran mujeres que estaban prohibidas por el pueblo para el pueblo de Dios. No le importó ni siquiera de los pueblos de donde venían, aún siendo mujeres que eran adoradoras de otros dioses, no le importó. Ya nada más estaba enfocado en sí mismo, en darse placer a él mismo, en satisfacerse a sí mismo, y no le importó. Llegó el momento donde comenzó a perder su vigor, y en medio de toda esa adoración y sacrilegios, en medio de todo ese paganismo, porque parte de las adoraciones o de los ritos que le hacían estos dioses, hermano, eran desenfrenos. Casi todo tenía que ver con lo sexual, que era un desenfreno sexual en el cual se vivía en todo ese tiempo, de una manera que Dios se enojó por la manera en cómo Salomón se estaba comportando. Entonces, esto nos deja una
una grande enseñanza, nos deja una grande lección, hermano. No debemos de confiarnos. Siempre tenemos que aprender a mantener nuestro corazón deseoso de Dios. Yo creo que llegó un momento donde ya ha de haber pensado, pues ya sé todo, ya experimenté todo, porque continuamente esa era la actitud de él, y al último ya no le importó incluso comenzar a ofender a Dios, hermano. Mucha gente, y eso llega a pasar, mucha gente, hermano, cuando pierde el piso, y esto me refiero cuando comienzan a recibir y a recibir y a recibir, y su corazón se comienza a elevar, y ya llega el momento donde uno cree que ya todo lo sabe, hermano. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Y uno es una de las cosas que debemos de cuidar en nuestro corazón, hermano. Mantenernos siempre vigilantes. Es bueno cuando de repente, yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, porque siempre ha sido ese equilibrio en mi vida, tanto uno para el otro, ¿verdad? Cuando llegan momentos donde hay que hablar la verdad, ella es una de las primeras que habla conmigo de frente, y yo le agradezco a Dios, porque Dios sabe qué persona necesitamos a nuestro lado. Pero siempre tenemos que reconocer que debemos de estar cuidándonos, hermano. Dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar, hermano. Pónganse de pie, por favor. En el libro de Abdías, que es uno de los libros de los profetas menores, Abdías, hace muchos años Dios me dio esta palabra. Esto fue cuando recién comenzaba a caminar con el Señor, y me dio la oportunidad de conocerle, y yo creo que mi corazón se estaba haciendo a un lado de sus caminos y no me estaba dando cuenta, y Dios me dio un sueño, y la verdad yo no conocía que este libro existía, tenía muy poquito tiempo, y Dios me dio este sueño, y yo veía un desierto, y había un letrero así enfrente de ese, porque había como una malla, como de alambres de esos de púas, y enfrente había un letrero que decía Abdías, y yo no sabía que ese era un libro de la Biblia, tenía poco tiempo, y entonces me levanté pensando, ¿qué habrá sido eso? ¿Qué habrá sido eso? Y íbamos a trabajar mi hermano y yo, y entonces yo en la mañana siempre traía mi Biblia, y mientras él iba manejando, yo iba leyendo y se la iba leyendo, y íbamos compartiendo. Y ese día dije, voy a buscar, porque le dije, soñé esto, y me fui a buscarlo. Este es un libro que nada más tiene puros versículos, no tiene capítulos, y de hecho lo leí como 3 veces hasta que llegó un momento donde Dios traspasó mi corazón con esta palabra. En el versículo 3, el versículo 2, esto se lo habló a Edom, que eran los descendientes de Saúl, porque comenzó a irles muy bien. Y la verdad, hermano, que en ese tiempo Dios nos estaba bendiciendo mucho en el trabajo, y nos estábamos olvidando, yo me estaba olvidando de Dios. Y sí llegó el momento donde me di cuenta que me estaba olvidando de Dios. Y el versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Cuando logré entender eso, hermano, dije, tranquilo, no podemos movernos de esa manera, hermano. Tengamos mucho cuidado cómo caminamos en el camino de Dios, hermano, porque las caídas son muy dolorosas para la gente que ha caído. Amén. No ha sido mi experiencia, pero hemos visto, y no hay necesidad de experimentar. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder entender tus palabras, Señor, por tus palabras, Padre, porque son vida a nuestro corazón. Señor, sigue alimentando nuestra vida, mi Dios, mostrándonos, abriendo el entendimiento, para que cada día, mi Dios, nuestro corazón se regocije en ti, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes. Que tu palabra, mi Dios, produzca el efecto por el cual es mandada, Dios. Si en medio de nosotros, mi Dios, hay alguno de nuestros hermanos que esté en esos puntos donde hemos estado hablando, Padre, Señor, tráelo nuevamente a tus pies, Señor. Tráelo a tus pies, Señor, y muéstrale que es necesario, Padre Celestial, que vigilemos nuestro camino, Padre.
Te doy gracias, Padre, porque tú siempre anticipas antes de que venga el momento difícil a nuestra vida, Padre. Gracias por permitirnos ver el consejo, el testimonio de tu siervo Salomón, un hombre sumamente sabio, Señor. Nos quedamos impresionados de ver tantas cosas que tú le mostraste a este hombre, Señor. Padre, gracias porque tú nos permites gozarnos con su testimonio, porque sabemos, Padre, que tal vez no lograríamos adquirir la sabiduría que él tenía, pero tú dices que si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos a ti, que tú nos das abundantemente y sin reproche, Padre. Enséñanos a buscar tu sabiduría, Padre. Enséñanos a buscarla como la plata y el oro, Señor. Enséñanos a desearla en nuestro corazón, Señor. Esa sabiduría que tú tienes ahí reservada, que la has revelado a los más simples, Señor, a los niños. Tú le decías a tus discípulos, Padre, que las cosas, aquellas que la gente no lograba entender, a ti te había placido darlas a conocer a los niños. Padre, revélanos por medio de tu Santo Espíritu, tu palabra cada día más y más. Permítenos, Señor, seguir creciendo, cimentándonos, llenando nuestro corazón de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos dejas tener en tu presencia. Ayúdanos a guardar nuestro corazón. Líbranos del maligno y no permitas, Padre Celestial, que las armas o los dardos del diablo, Padre, prosperen contra nuestras vidas. Líbranos, Señor. Libra la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, y sigue haciendo tus obras en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.